Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Hoy con un buen amigo y con un excelente abogado, Indalecio Talavera. Bueno, pues es conocido de todos ustedes, aparte y al margen de haber tenido programas en televisión, pues es uno de esos despachos conocidos en la capital del Principado. Indalecio, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quiero comenzar por una noticia que hoy aparece en los medios de comunicación y que hace referencia a la edad de jubilación, a retrasar la edad de jubilación. ¿Qué opinión te merece, Indalecio, este tema? Es una de las situaciones más lastimosas que se contemplan hoy día. Resulta que hace muy poco tiempo ha entrado en vigor la norma por la cual se retrasaban las jubilaciones con un periodo de latencia que entró en vigor el 1 de enero de 2013. Cuando aún está fresca esa reforma, nos anuncian una nueva reforma a peor. Reforma que no sabemos cómo va a ser. Ya sabes que en estas cosas normalmente se lanza el globo sonda, se sopesa lo que dice la opinión pública y luego se hace lo que les parece a los poderes públicos. Me parece monstruoso que haya que jubilarse pues a los 68 años, por ejemplo, máxime teniendo en cuenta que hay largas carreras de permanencia en la vida laboral de una persona que ha trabajado 35 o 40 años y que bien tiene ganada su pensión de jubilación. Jubilarse a los 68, cuando no a los 70, significa que ese ocio que se tiene durante la pensión de jubilación va a ser sobre todo de una menor calidad en cuanto a salud, sobre todo en cuanto a prestación económica, porque lamentablemente también hablan de que se reducirán las pensiones tomando como base reguladora probablemente toda la vida del trabajador, y a mí no se me oculta que eso va paralelo al problema tan grave económico que hay en nuestro país, pero yo creo que deberían buscarse soluciones de otro tipo y de otro modo para no gravar siempre al ciudadano que a la postre pues es el trabajador, o son los que trabajamos, seamos autónomos o sean trabajadores por cuenta ajena, los que hemos venido cotizando durante 30, 35, 40 años al sistema. La noticia yo podría calificarla más que de mala, de luctuosa. Al hilo de lo que estamos comentando, hay otro tema que realmente agobia en este momento a la justicia y son las tasas. Tu despacho y tú, especialista en social laboral, ¿cómo está viviendo ese momento? Es decir, ¿cómo está viviendo la entrada de las tasas? La entrada de las tasas ha sido lo más pernicioso que ha ocurrido en el mundo de la justicia y el justiciable en los últimos años, quizás en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque limita el acceso a la justicia. Desde el momento en que un trabajador tiene que abonar por un recurso de suplicación un 60% de la tasa que está marcada, se le está limitando, y de hecho en alguna ocasión algún cliente no puede pagar esa tasa, ¿verdad?, el acceso a la justicia. Es lastimoso que un hombre que despiden y que se está discutiendo si el despido es procedente o improcedente, por poner un ejemplo claro, que ve como en primera instancia no le dan la razón y que para ir al Tribunal Superior de Justicia tenga que abonar además una tasa. Eso lógicamente limita ese derecho. Y si dijéramos que por ser una justicia, entre comillas, de pago, va a tener una mejor calidad de justicia, pues bueno, todavía estaríamos contentos. Pero la calidad de la justicia va a seguir siendo mala como es hasta ahora, por los retrasos enormes que hay, por el hecho de que, por ejemplo, en los juzgados de lo social presentas una demanda y te puede tardar 10, 12 meses en citarte para el pleito, etcétera, etcétera. Sí, por ahí va, porque el tema de la lentitud de la justicia aún no se ha solucionado, es decir, es excesivamente lenta. No solo no se ha solucionado, sino que va a peor. Es decir, es, para mí, profesional que llevo, el 1 de septiembre hará 35 años en el ejercicio de la profesión, es absolutamente incomprensible que en un juzgado de lo social entre una demanda de incapacidad permanente, por ejemplo, y pueda tardar 10, 12 meses en citarse para el juicio.
el Consejo General del Poder Judicial estableció unos cupos, unos mínimos que los juzgados deberían resolver y quizás lo resuelvan. Ahora bien, lo que hay que preguntarse es si esos cupos o ese límite que pusieron es el adecuado. Es decir, ¿debe un juzgado resolver lo que está resolviendo o debe resolver más? Yo me remonto al pasado siempre y me acuerdo de aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor. Y recuerdo que hace 30 años ha habido días que en un juzgado señalaban 32 pleitos. Pero es que lo mejor del caso es que a los 5 días tenías sentencia. ¿Por qué ocurría esto? Si los medios eran menores, no había ordenadores, se escribía todavía con papel de calco, en aquellas máquinas de letra que recordarás que eran durísimas, ¿verdad? Y sin embargo, la mayoría de las veces en 5 días había sentencia. ¿Por qué aquellos magistrados lo hacían así y estos ahora lo hacen ahora? Hay más medios, tenemos ordenadores. Debo reservarme mi opinión porque no quiero herir susceptibilidades. Pero evidentemente, si hay más medios, algo se estará haciendo mal en los juzgados. Empezando por la reforma de la Ley de Procedimiento Laboral, empezando por la división de competencias a los secretarios, a los magistrados, creando la oficina de notificaciones y haciéndolo todo mucho más abrupto. Ahora, para presentar un escrito en un juzgado, hay que presentarlo en el decanato, y el decanato lo envía al juzgado. Entonces ya estamos perdiendo un tiempo ahí, y estamos multiplicando el papel y multiplicando las funciones y teniendo que tener más funcionarios para resolver. Antes no ocurría eso, y caray, créame, los juzgados funcionaban muy bien. La justicia era muy cercana. Entrabas a ver al señor magistrado, te recibía sin más, hacías tu pregunta o no sé qué y en 5 minutos resolvías el problema. Entrabas al secretario, era una persona cercana. Ahora hay secretarios en el juzgado de lo social que hay que pedir cita para que te reciban, que te recibirán o no, como si estuviéramos hablando, pues no sé, ahí con el excelentísimo señor Barack Obama, ¿verdad? Y claro, como decía quien fue mi profesor, don Jaime Estrada, secretario de la Audiencia, muy recordado, fue presidente del Real Oviedo. Y yo recuerdo, cuando estábamos en quinto de carrera, paseando por el patio, me decía, Indalecio, la administración tiene que ser rápida. Bastante tiene el administrado con sufrirla. Si no acercamos la administración al administrado, sea la administración pública, las vías, lo que se llaman las vías administrativas, lo que es todo esto, como la judicial, tiene que ser rápida y expeditiva para que el ciudadano se encuentre tutelado y que cuando se mueva en esa relación administración-administrado sea lo más fluida posible y de ese modo, lógicamente, todo andaría mucho mejor. Ahora mismo, pues esas montañas de atrasos que hay en los juzgados, esas montañas de atrasos que hay en algunos tribunales, afortunadamente en el Tribunal Superior de Justicia de Asturias no ocurre eso, porque en 3 meses están dictando sentencias cuando llevaban hace 3 años un retraso de 14 y 15 meses. Pero hoy mismo venía disgustado porque me acababa de notificar un procurador de La Coruña de un caso que tengo en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia hace 2 años, que me dice que aproximadamente tardará 1 año y medio en resolverse. Madre mía. Luego estamos 3 años y medio para una modificación de contingencia. Le he aconsejado a mi cliente que lo deje porque da la casualidad que le llega la edad de jubilación y si seguimos con aquel tema va a perder dinero. Pero ha sido un proceso improductivo y costoso para mi cliente y que al final hemos tenido que desistir porque en esos 3 años y medio ha cambiado su situación. Luego, ¿para qué ha tenido ese proceso? Para gastar en abogado, en procurador y para tener unos gastos que nada le van a reportar. Todo esto influye mucho en que el ciudadano, el justiciable, cada día confía menos en la justicia, porque no ve que sus casos se resuelvan. Y yo no dudo de que los jueces, en su mayoría, hacen todo lo que pueden, pero también se les están coartando muchas vías y haciendo reformas, como las reformas que vienen también para los jueces, que yo no comparto la idea del señor Ruiz Gallardón para nada, para nada. Especialización en la profesión
¿Abogado de cabecera o abogado especializado en temas concretos? Sin duda hoy, abogado especialista. Le voy a poner un símil. Probablemente si usted va a un dentista y le pregunta por un problema de su señora ginecológico, pues no sepa de qué va el tema. O si un especialista en pulmón y corazón tiene que resolver acerca de si hay compresión medular en una hernia discal y tiene que intervenirle quirúrgicamente, le mandará evidentemente al traumatólogo. Esto en medicina se solucionó muy bien. Con el MIR, instaurado en su día, se logró una especialización, una parcelación de la medicina muy buena y muy importante, y eso ha hecho que en España, afortunadamente, ese problema esté muy bien resuelto con todas las especializaciones. En la abogacía tiene que tenderse a esto. No dudo que quizás en poblaciones menores, donde el abogado lleve un poco de todo, tiene más tiempo y pueda estudiar cualquier caso. Pero claro, el mundo global, las nuevas tecnologías, la interacción de todas estas cosas trae consigo que cada día haya más cosas nuevas y se necesite de más especialización. Mi despacho, aunque sea multidisciplinar, aunque atendamos asuntos de todo tipo, civiles, penales menores, administrativo, social, aunque llevemos todos estos temas, tengo el despacho dimensionado por parcelas, de tal manera que unos abogados llevan civil, otros llevan administrativo, otros llevan, y tenemos de tal manera el despacho distribuido que cada uno tiene su parcela. Y aunque uno puede ir en un momento determinado a un pleito social, o a un juicio de faltas, o a una cosa así, no cabe duda que la superespecialización es cada vez más importante. Bien es cierto que también hoy se tiende mucho a los despachos colectivos, y ahí puede haber un amplio elenco de abogados que cada uno tenga su especialidad. Eso es muy importante y es una tónica de los nuevos tiempos. Pero la crisis hace, Indalecio, que en ciertos momentos cualquier despacho coja cualquier caso. La crisis ha incidido directamente en esto. Dice el Consejo General de la Abogacía que el 40% de los despachos el próximo año pueden desaparecer o las van a pasar realmente mal. ¿Por dónde iríamos? ¿Por el asociacionismo? Es decir, bueno, vamos a ver, yo entiendo de laboral, tú entiendes de civil, de penal, tú entiendes de mercantil. ¿Nos juntamos 3, 4 o por dónde pueden ir los temas? Claro, porque no todo el mundo tiene la suerte que en este momento puedes tener tú con una clientela de hace años, etcétera, etcétera, y que no ha descendido notablemente, ¿no? Yo creo que el asociacionismo que tú dices trae como consecuencia también una mayor reducción de gastos. A lo mejor un despacho de 4 abogados con una secretaria vale para todos y para coger el teléfono y para atender a todos los abogados. Y cada uno puede llevar su parcela. Y esto modernamente se está haciendo así. Un abogado que tenga que coger un caso de mercantil hoy, otro de social mañana, otro de penal, va a estar preparado para hacerlo, porque en nuestro país en la carrera de Derecho nos preparan bien. Ahora bien, el nivel de exigencia del ciudadano cada vez es mayor, cada vez es mayor. Ha habido una corriente innovadora que viene de otros países y que han crecido mucho los pleitos por responsabilidad civil. Por ejemplo, hace 25 años una señora se caía en una piscina y no reclamaba nada, o se caía en la calle y no reclamaba nada. Hoy esas reclamaciones están todos los días encima de la mesa. Pongo ese ejemplo porque es muy conocido. Clásica señora que entra, pues por ejemplo, en un supermercado y resbaló porque el suelo está mojado y ahí ya tenemos reclamación. Esto que era muy propio, que lo veíamos en Estados Unidos, como que todo el mundo reclamaba por todo, esto actualmente pasa en nuestro derecho, en nuestro mundo. Y, lógicamente, en cualquier despacho donde sea un despacho colectivo que esté distribuido el trabajo, pues obviamente, aparte de los gastos que decíamos antes, que se soportan mejor, se va a atender mejor al ciudadano, porque sin salir de ese despacho se va a resolver su problema. Por ejemplo, el nuestro está concebido así, aunque sea un despacho de honda raigambre y tradición social y laboral, hace ya que
unos 8 o 9 años que decidí expanderme en esa línea y, bueno, gracias a Dios, a nosotros así nos ha ido bien. ¿Cuáles son los casos más comunes dentro del despacho, dentro de ese despacho social laboral? En el despacho social laboral se da muchísimo los procesos de incapacidad temporal, los procesos de incapacidad permanente, los procesos de jubilación, las diferencias de bases reguladoras, los procesos de recargo por falta de medidas de seguridad, los de accidentes laborales, la responsabilidad civil derivada de accidentes laborales, las pólizas que contemplan los convenios colectivos cuando, por ejemplo, un individuo tiene un accidente y luego logra una incapacidad permanente, las pólizas que vienen o las que puedan tener independientes a razón de que un señor tenga contratada una póliza con una compañía X y derivado de ese accidente pueda tener un derecho sobre reclamar a esa compañía, que podrá ser un tema civil, pero deriva directamente de ese accidente. Es decir, es muy amplio. Hay una historia, y además eso, bueno, yo creo que la gente de la calle lo tiene como conversación casi habitual, el endurecimiento de las condiciones para poder optar a una incapacidad. Prácticamente dicen, tienes que ir con el brazo colgando, porque últimamente se han endurecido especialmente esas condiciones, ¿no? Los requisitos. ¿Es así o no es así? Se han endurecido fácticamente, legalmente la ley no ha cambiado. Yo tenía una conversación hace ya unos meses con un magistrado importante y yo le decía, ¿qué pasa? Que hace 3 años un hernia discal intervenía quirúrgicamente con mal resultado, incapacitaba a un albañil y ahora ese mismo señor con 3 hernias ya no está incapacitado. Sí, me reconocía que había habido un endurecimiento, pero no supo contestarme por qué. Porque yo entiendo que tan incapacitado estaría hace 3 años como ahora. No se me oculta que las condiciones económicas del país pueden hacer mella en quien administra justicia, pero a mí me parece no solo un craso error, porque el juez está para administrar justicia, al margen de que haya una situación social mala o buena. Y hay que atender sobre todo al que sufre, porque fíjese, un ciudadano que gane 1.000 euros al mes y que tenga menos de 55 años, le dan una pensión de incapacidad permanente y se va para casa con 500 euros. Y a lo mejor tiene mujer que no trabaja y un hijo o 2. ¿Usted cree que ese ciudadano se quiere ir para casa con esa pensión si estuviera bien? A condenársele, no al hambre, no quiero ser demagógico, pero casi. Tendrá que buscarse la vida luego en lo que pueda. Dice, no, puede trabajar en otra cosa. Sí, ya lo sé, pero mire usted, de momento me he quedado sin trabajo y encima no puedo hacer esfuerzos. Se piensa, por ejemplo, pues no sé, en un encofrador, en un albañil, en un soldador, en gente del cuello azul, que vive de su esfuerzo, de su trabajo, de lo que da en sus manos, y que, por ejemplo, aquí en Asturias soporta las humedades asturianas y está en un 8º piso trabajando, y está con corrientes, y está con frío, está etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay un endurecimiento tremendo, tanto en la vía administrativa como en la vía judicial, sobre las condiciones de acceder a una pensión de incapacidad permanente. Y a mí me parece sumamente injusto y que, sobre todo, con el sistema actual que hay de evaluación, lo que dice el Tribunal Médico Administrativo, lo que se conoce como Equipo de Valoración de Incapacidades, EVI, normalmente va a misa y es muy difícil levantar lo que dice ese informe luego en el juzgado, porque lastimosamente en los juzgados de lo social no se admite la prueba pericial judicial, como en otro tipo de jurisdicciones, y los magistrados, estadísticamente puede demostrarse, en un gran número de casos, se inclinan más por lo que dice la Administración, que no tiene presunción de certeza alguna desde el punto de vista legal, pero fácticamente le dan ya consuetudinariamente un valor casi de presunción juris et iure, y eso trae como consecuencia una dificultad añadida al endurecimiento que ha tenido la Administración, porque como no hay un duro, y esa es la verdad, pues endurecen la consecución de este tipo de prestaciones.
Y luego hay otro tema que sí me gustaría hablar, que es las ganas, el deseo tan tremendo y la presión a que están sometidos los médicos de cabecera para tener a la gente de baja, con casi una presunción de que el que está de baja es un maula. Y eso no debe ser así. No se debe presionar gente que te llega al despacho de muletas con el alta en la mano. Eso es vergonzoso, simplemente. De tal manera que, lamentablemente, en muchas ocasiones los médicos se han convertido en burócratas en lugar de médicos que cuidan de la salud del enfermo. Y claro, el médico, concebido como se concebía antes, el médico de familia, era el guardián de tu salud. Y él sabe mejor que nadie si estás enfermo o no. Es muy difícil engañar a un médico que tenga experiencia, del mismo modo que engañar a cualquier profesional que viva su profesión. Un médico que lleve 15 o 20 años de médico de familia sabe si el señor que viene está mal o no está mal. Y si no, que le mande a hacer pruebas y que le digan si está mal o no está mal. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor le mandas al traumatólogo y te dan cita para dentro de 4 meses. O como me ocurrió antes de ayer, un señor que está en lista de espera quirúrgica para hacerse una artrodesis lumbar y lleva 5, 6, 7 meses en lista de espera quirúrgica y de repente le llaman que lleva mucho tiempo y que le tienen que dar alta médica. El paisano, desde su ignorancia en leyes, dice: oiga, yo si estaba malo hace 4 meses, seguiré malo hoy, porque lógicamente yo estoy aquí en lista de espera y no me opero por causas ajenas a mí. Llevo 7 meses esperando que me llamen y sigo con dolores y sigo mal. Y se encuentra con el alta médica. Pero lo más grave del caso es que lleves ese caso al juzgado y corroboren el alta médica. Son cosas para mí incomprensibles. Pero yo respeto. respeto una cierta presión política últimamente para que se endurezcan este tipo de incapacidades. No sé lo que existe, pero existe. No puedo pronunciarme ni debo públicamente afirmar algo que no puedo probar, porque como soy abogado, soy reo de mis palabras y yo no puedo decir ocurre esto porque no puedo probarlo, pero sí puedo decir que lamentablemente hay un endurecimiento inusitado en la administración y en la justicia social. Y eso está ahí y estadísticamente se puede comprobar. ¿Que debe solucionarse? Claro que debería solucionarse. Bueno, nos quedan como 4 minutitos para ir cerrando el programa. Entonces quiero relajarme. Y relajarme con Indalecio Talavera significa hablar de fútbol, por ejemplo. Indalecio Talavera fue directivo del Real Oviedo hace unos cuantos años, ciertamente, y con Daniel García Yagüe, en la época del desaparecido ya tristemente Daniel García Yagüe. Primero, ¿cómo ves al Oviedo? En un minutito. Regular, tirando a mal. Yo no sé cómo se puede fichar gente de 34 años o de 32 años. Sí, se aporta experiencia para la promoción, pero es que a la promoción no hemos llegado. Vamos a llegar, a lo mejor sí, pero estamos en la cuesta abajo. Y claro, si nos quedamos los terceros, por ejemplo, vamos a luchar luego con los primeros de grupo, que son más fuertes que nosotros. Entonces, en el Oviedo, yo no sé ahora mismo quiénes están ahí, quiénes fichan, quiénes no fichan, quiénes programan, quiénes no programan, pero lo que sí está claro es que hay mucha imprevisión, poco cuidado de la cantera. Cuando digo poco cuidado de la cantera no es que no la cuiden, no salen chavales, si no salen chavales es porque no hay mucho cuidado, porque la cantera del Real Oviedo ha sido estupenda, y no tengo que hablar de Cazorla, o de Michu, o de Mata, o de gente que está por ahí jugando y que ha salido de aquí. ¿Qué ha ocurrido en estos últimos años en el Oviedo? Lamentablemente quizás no se han hecho las cosas bien. Y yo sufro cuando veo un partido del Oviedo y veo que juegan bastante mal. Y sufro cuando veo que hay 15.000 personas en el campo con una ilusión tremenda. Quiero pensar que sí vamos a llegar al playoff y quiero pensar que, bueno, a lo mejor hasta salgamos del playoff, y no comprendo cómo se puede cesar a un entrenador que no sé si será malo o bueno porque no le conozco como entrenador, pero que te tiene el segundo o el tercero
fichas a otro, tienes que pagarle a uno y a otro, y resulta que no va a mejorar, sino que hasta ahora está empeorando lo que hizo el otro. Dos equipos españoles vapuleados por dos equipos alemanes. Antes de ayer el Barcelona, ayer el Real Madrid. ¿Qué pasa o qué ha pasado? Simplemente que el Bayern ahora mismo es el mejor equipo de Europa, que tiene un gran plantel. El año que viene será temible con Götze, que sustituirá a Schweinsteiger y a este otro, y a Lewandowski, que es un gran delantero centro. Ya tiene muy buena gente ahí y son ciclos. El fútbol alemán siempre ha sido muy bueno, ha estado 10, 15 años sin estar en punta. Están recuperando las sensaciones del 74 y con gente que juega pues con una marcha más. Ayer lo vimos con el Borussia y antes de ayer con el Bayern, que, como yo sabes, soy de sentimiento culé, aunque no catalán, sí. Y pasaron por encima de nosotros, y claro, hubo 3 penaltis que no pitaron, y que en el Barcelona tampoco se han hecho últimamente las cosas muy bien, porque, por ejemplo, ¿cómo se puede fichar a Son por 20 millones cuando es más lento que Del Bosque cuando jugaba al fútbol? Que es que no lo vieron, el Arsenal ya nos ha metido 3 petardos. Primero, aquel Henry que venía acabado y pagaron por él 24 millones de euros. Este Cesc, que a lo mejor es bueno para el Arsenal, pero no es mejor que Thiago, que Rafinha o que cualquier otro jugador, y pagaron, quizás por catalanismo o por lo que sea, ¿verdad?, 30 millones de euros por él. Ahora están sin portero y encima tienen que renovar el equipo. Villa, lamentablemente, tuvo una lesión muy grave, ya no es el que era. Este Alexis pues está para jugar pues en el fútbol chileno, pero no en el Barcelona. Y luego, en el centro del campo, pues Xavi tiene los años que tiene. Puyol ha tenido miles de lesiones y tiene los años que tiene. Y necesita una renovación tremenda porque, a mi juicio, tiene que fichar al menos 5 jugadores de primera línea para poder mantener el potencial. Porque lo que viene de abajo, tan solo hay uno, quizás 2 jugadores que pudieran llegar a jugar arriba, Deulofeu y Rafinha. Los demás no valen para un Barça campeón. El ejemplo es Bartra, Fontás, Jonathan dos Santos, que como decimos en Asturias son jugadorinos para el Barcelona. En el Zaragoza, en el Celta, en el Coruña, en el Getafe, pueden triunfar, pero no en el Barcelona. Pues finalizamos con un pronóstico para la semana que viene, porque la semana que viene se la juegan los dos, tanto el Madrid como el Barcelona. ¿Qué va a pasar? El Madrid pasa, el Barcelona no pasa. El Madrid puede llegar a pasar porque tiene raza, se los puede comer, y la gente en Madrid empuja mucho al equipo, y Cristiano Ronaldo en un buen día puede dar solo él la vuelta al equipo. Y lo único que temo es que los Borussers son muy rápidos y te puedan meter un gol. Si el Borussia no marca, el Madrid puede pasar, el Barcelona no pasa nunca. Contundente como una sentencia del Tribunal Superior. Muchísimas gracias, Indalecio, por estar con nosotros hoy. Gracias, Carlos. Siempre es muy agradable debatir contigo. Saludos. Bien, pues hoy hemos estado en la Venia. No se pierdan dentro de un momento el coloquio y la película. Es un peliculón impresionante, 12 hombres sin piedad, con nuestros 3 invitados. Ha sido elegida como la mejor película de la historia del cine jurídico. No se la pierdan porque dentro de un instante comienzan la película y el coloquio. Saludos, buenas noches.